Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes sobre qué es lo que creemos en cuanto a la manifestación del Espíritu dentro del servicio, dentro de las reuniones, ¿ya? En primer lugar, mis queridos hermanos, yo quiero que ustedes sepan que nosotros somos pentecostales, ¿ya? Nosotros creemos en la manifestación del Espíritu, creemos en los dones sobrenaturales, creemos que Dios en este tiempo sigue operando. La doctrina contraria a este pensamiento se llama cesacionista. Esa doctrina cree, piensa, ¿cierto? Y establece de que los dones milagrosos llegaron solamente hasta el siglo primero y terminaron con la muerte del último apóstol. Bueno, nosotros creemos de que los dones milagrosos, los dones sobrenaturales siguen vigentes hasta la segunda venida de Cristo. Ya cuando estemos en el cielo, cuando estemos en la presencia de Dios, ya no van a ser necesarios los dones milagrosos, pero mientras la iglesia esté acá en la tierra, creemos en la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Ya? Lo otro, como dije, creemos, ¿cierto?, en la vigencia de estos dones, ¿cierto? Creemos en el don de sanidad, creemos en el don de hablar en lenguas, creemos en el don de milagros, creemos, ¿cierto?, en dones sobrenaturales de profecía. Entonces nosotros creemos en la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. Como iglesia pentecostal, ¿cierto?, nos adherimos a esto y hemos visto también, ¿cierto?, y no podemos negar cómo Dios se mueve. Muchas veces Dios puede revelar un sueño, Dios puede darnos una palabra, Dios ha tocado nuestra vida, hablamos en otras lenguas, pero también creemos de que la Biblia, ¿cierto?, tiene un orden, ya tiene un orden establecido por la misma palabra para el ejercicio y el uso de los dones espirituales. Y este orden nosotros lo encontramos, ¿cierto?, sobre todo en Primera de Corintios capítulo 14. Nosotros vemos la iglesia de Corintios, que era una iglesia que abundaba en dones espirituales, era una iglesia enriquecida, ¿cierto?, en manifestación del Espíritu, pero también vemos que la iglesia de Corinto era una iglesia bastante desordenada, una iglesia que se permitía de todo, ¿cierto?, y una iglesia que tenía dones espirituales. Entonces, Pablo tiene que tomar esta iglesia, ¿cierto?, y empezar a discipularle, empezar a enseñarle sobre cómo ellos debían vivir en el Señor y además cómo debía ser la manifestación del Espíritu, ¿cierto?, durante los cultos. Por ejemplo, Pablo dice, si ustedes se reúnen y hablan todo en lengua, ¿cierto?, sin parar, y no hay un intérprete en la congregación, ciertamente si viene alguien de visita van a decir que están todos locos. Y eso es precisamente lo que pasa en muchas iglesias pentecostales en el día de hoy, que puede llegar gente de afuera o gente, ¿cierto?, que no entiende la manifestación del Espíritu y llega a un culto donde están todos hablando en lengua, donde están todos gritando, donde están todos, ¿cierto?, teniendo, ¿cierto?, oraciones en lengua al Señor y la gente dice, yo no entiendo nada de qué es lo que pasa. Por eso el apóstol Pablo dice de que cuando hablan en lengua debe, ¿cierto?, ser uno, dos o tres y por turno, no todos al mismo tiempo. No se puede empezar a hablar en lengua uno y el otro al mismo tiempo y el otro al mismo tiempo, ¿cierto?, provocando un desorden. Y dice, y además si hablan en lengua debe haber intérprete en la congregación, es decir, debe haber un hermano que tenga el don de interpretar lenguas, que diga esto dice el Señor si la persona habla en lengua durante el culto en forma pública. Dice, si no hay intérprete en la congregación, que la persona se calle, guarde silencio y hable en lenguas para sí mismo, en su casa, en su tiempo devocional. O también, mi hermano, si uno va a hablar en lengua en el culto y no hay intérprete, tiene que hablar, ¿cierto?, en una forma moderada, ¿cierto?, para uno mismo, no interrumpiendo el orden del servicio. Lo mismo dice la palabra en cuanto a los profetas. Dice, el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Entonces, dice, todos pueden profetizar, pero por turno, ¿ya? No se pueden levantar 5, 10, 15 hermanos a profetizar, a decir esto dice el Señor, sino que hay un orden. Dice, se levanta uno, después cae el otro, para que puedan todos, ¿cierto?, compartir una palabra y por orden, ya por turno. Es decir, también, mis queridos hermanos, de que Pablo explica de que tienen que haber 3 profecías, ¿cierto?, durante el culto, no más de esto tampoco. ¿Qué es lo que pasa comúnmente en nuestras iglesias pentecostales, ¿cierto? Se levanta un profeta, se levanta otro, se levanta otro, se levanta otro, y al final un culto donde teníamos que salir a las 10 de la noche, terminamos saliendo a las 12 de la noche, ¿cierto? Porque todos quieren compartir una palabra profética de parte del Señor. Entonces esto, mi hermano, provoca un desorden, esto provoca un mal testimonio, esto provoca un cuestionamiento de parte de las personas, no
no trae cierto buen testimonio a la iglesia. Imagínense los cristianos saliendo a las 12 de la noche del culto con música, molestando a los vecinos. Entonces, mi hermano, hay que ser sabio en estas cosas y seguir el orden, no el orden del pastor o no el orden que yo le estoy proponiendo, sino el orden que la palabra de Dios dice. Usted puede leer en Primera de Corintios capítulo 14 sobre cuál es el orden de la palabra en cuanto a la manifestación de los dones, ¿cierto?, durante el culto. También, mi hermano, es incorrecto, ¿cierto?, que cualquier persona quiera profetizar durante el culto. Por ejemplo, mis queridos hermanos, nosotros como Iglesia de Dios Nueva de los Lobos nos reunimos regularmente, conocemos a los hermanos, sabemos la vida de los hermanos, pero es incorrecto que venga alguien, ¿cierto?, de visita, alguien externo a nuestra iglesia, alguien que no conocemos su testimonio, que no sabemos cómo es su vida devocional, que no sabemos cómo es su relación con la iglesia, que no sabemos si está en pecado o no, y se pare durante el culto y quiere empezar a profetizar, y quiere empezar a exhortar, y quiere empezar a corregir a la iglesia, y quiere empezar a colocar las manos. Eso es incorrecto, mis queridos hermanos. Y nosotros, ¿cierto?, como hijos del Señor y como maduros en Cristo, tenemos todo el derecho, si alguien nos quiere ungir, a decirle no, ya no quiero que me unjan, no quiero que ores por mí, porque yo no conozco tu vida, no sé quién eres, no sé de dónde vienes, no sé tu relación con Dios, no sé nada de ti, ¿ya? Entonces, mis queridos hermanos, nosotros, si guardamos el orden de la palabra, sería incorrecto que alguien que no nos conoce, ¿cierto?, quiera venir a corregir, ¿cierto?, a nuestra iglesia o a darnos una palabra de parte de Dios si no conoce, ¿cierto?, nuestra vida, nuestro testimonio, cómo nosotros nos manejamos. Por ejemplo, mis queridos hermanos, yo cuando voy a ordenar mi casa, ¿ya?, yo ordeno mi casa, ordeno mi hogar, ordeno, ¿cierto?, mi familia. Yo no voy y me meto a la casa del vecino sin permiso, sin avisar dónde voy. Entro a la casa, empiezo a ordenar las cosas, a lavar los platos, a lavar la loza, a lavar la ropa, ¿cierto? Y porque sé que a mi vecino quizás le falta hacer aseo en su casa, yo no voy a ir y voy a entrar a la casa de mi vecino sin permiso, ¿cierto?, a empezar a ordenar o a mandar. Como también, ¿cierto?, si yo soy, por ejemplo, un policía, yo tengo mi cuartel en el cual yo trabajo, pero yo no porque sea policía significa que voy a entrar a cualquier cuartel de la policía, voy a empezar a mandar, a dar órdenes, a decir esto tienen que hacerlo aquí o allá. ¿Por qué? Porque ese cuartel tiene sus oficiales, ¿cierto?, que trabajan en aquel lugar. Entonces, esto, hermano, es necesario que lo podamos entender. En una oportunidad, nosotros como iglesia, ¿cierto?, llegó un joven y y durante el culto, ¿cierto?, sintió la presencia de Dios y empezó después a ungir, a colocar las manos, a entregar palabras, ¿cierto? ¿Y qué es lo que sucedió después? Al tiempo después, ¿cierto?, supimos de que ese joven no estaba yendo a la iglesia, no se estaba congregando, se había ido al mundo. Entonces, mi hermano, ¿dónde queda eso de que tenía tanta unción o tenía tanta espiritualidad si finalmente, ¿cierto?, son personas que después terminan yéndose al mundo porque no buscan de Dios, porque no conocen a Dios, porque no tienen una relación correcta con Dios? Entonces, mi hermano, no permita que cualquiera le coloque las manos encima. Creamos en la manifestación del Espíritu, pero creamos en el orden también que nos propone la palabra, ¿ya? Además, mis queridos hermanos, el que ora en lengua, ¿cierto?, o profetiza, debe ser ejemplo en la congregación, ya debe ser una persona que sea ejemplo en la iglesia. Yo no me voy a poner a hablar en lengua, ¿cierto?, o a profetizar en el culto, o a mostrar mi espiritualidad, y voy a empezar a decir, mire iglesia, tú tienes que cambiar esto, tienes que vivir de tal forma, tienes que comprometerte más con Dios, pueblo rebelde, pueblo contumaz. Si yo, por ejemplo, soy un cristiano que no oro, que no me congrego, que no obedezco la palabra, que vivo en pecado, porque esto pasa en muchas congregaciones, ¿ya? Se levantan profetas, se levantan hermanos que están en convivencia, que son irregulares, ¿cierto?, en su búsqueda espiritual, que están un tiempo en la iglesia, un tiempo en el mundo, que no son cristianos ejemplares, ¿cierto?, en su barrio, en su familia. Entonces, mi hermano, ahí se cumple la palabra que dice, profeta, profetízate a ti mismo, ¿ya? O tú que dices que no hay que hurtar, hurtas, tú que dices que no hay que adulterar, adulteras, tú que dices que no hay que cometer sacrilegio, cometes sacrilegio. Entonces, mi querido hermano, uno para entregar una palabra, ya sea predicando, ya sea una palabra inspirada del Espíritu, uno debe ser ejemplo en primer lugar, ¿ya? Lo otro, mis queridos hermanos, es un error, ¿cierto? También lo que se ve mucho en este tiempo, hacer chistes
en cuanto a la manifestación del Espíritu Santo. Yo sé de que hace un tiempo atrás, ¿cierto? Era la moda y estaba muy común esto de imitar a los que hablan en lengua, de hacer chistes de la manifestación, de cómo los hermanos los toca el Espíritu, de las expresiones que dicen cuando Dios toca sus vidas. Y esto es un error, mis queridos hermanos. Nosotros debemos madurar en este aspecto, crecer, dejar de hacer esos chistes, ¿cierto? De reírse, ¿cierto? Quizá muchas veces ni siquiera es con una mala intención, pero es una falta de respeto y debemos madurar en esto y dejar, ¿cierto?, esas tonterías, ¿ya? Y empezar a respetar al Espíritu Santo, empezar a respetar la manifestación del Espíritu y darle valor, ¿cierto?, a la manifestación del Espíritu Santo. Yo creo que esta es la respuesta a que por qué muchas veces en el día de hoy cuesta tanto ver bautismo del Espíritu Santo, cuesta tanto ver sanidades, cuesta tanto ver gente hablando en lengua, ¿cierto?, de una forma real, inspirada por el Espíritu. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, ¿cierto?, que le da una liviandad a la manifestación del Espíritu, o algunos, en algunos casos se creen tan intelectuales, ¿cierto?, que rechazan la manifestación del Espíritu y por eso no se mueve el Espíritu dentro de sus reuniones o servicios, ¿ya? También, mis queridos hermanos, hay que entender el pentecostalismo, ¿ya? El pentecostalismo en cuanto, ¿cierto?, a la manifestación de los dones. Yo por lo menos dentro del pentecostalismo puedo ver tres corrientes, ¿cierto?, muy claras. Está el pentecostalismo clásico, ¿ya? Un pentecostalismo donde se respeta la palabra, donde se manifiestan los dones del Espíritu en el orden de la palabra, donde la manifestación del Espíritu, ¿cierto?, es acorde a la palabra. Pero también vemos de que hay un pentecostalismo autóctono, por así decirlo, ¿cierto?, en nuestra zona, en nuestro país, en Chile, ¿cierto?, donde muchas veces hay una manifestación del Espíritu, pero también podemos ver otra cosa, operaciones, danzas, de ese tipo, ¿cierto? De manifestaciones del Espíritu. Y también, ¿cierto? Vemos un pentecostalismo, un neopentecostalismo o un nuevo pentecostalismo, ¿cierto? Donde muchas veces la gente vemos de que sopla, se caen, avientan la chaqueta, los tocan, hay un espíritu de risa y cosas así. La pregunta, mis queridos hermanos, es qué tipo de pentecostales somos nosotros, ¿ya? O en qué tipo de pentecostalismo nosotros creemos. Yo, mi querido hermano, quiero ser muy respetuoso con esto, pero la tendencia nuestra como iglesia de Dios es hacia un pentecostalismo clásico, ¿ya? Hacia un pentecostalismo que respeta el orden y el margen de la palabra, no queriendo decir con esto, ¿cierto?, que Dios en eventualidades pueda moverse de otra forma, tomando, ¿cierto?, también partes de otro pentecostalismo, pero sí nosotros, ¿cierto? Nuestra tendencia al pentecostalismo es hablar en lengua, a orar por los enfermos y que se sanen, a entregar una palabra de profecía, pero muchas veces no vamos más allá también, ¿cierto? O es raro ver en nuestros cultos danza, operaciones, en algunos lugares se ven, ¿cierto?, que se ora por los enfermos y ocurren desmayos, pero nuestro pentecostalismo, por lo menos en nuestra iglesia local acá en Talcahuano, es más de una tendencia al pentecostalismo clásico, como cuando nació el pentecostalismo, ¿cierto? El mover del Espíritu Santo, cuando se recupera esto, ¿cierto? Y empieza a haber manifestaciones del Espíritu Santo de nuevo en la iglesia. Hay que recordar de que esto se perdió en la iglesia, ¿cierto? Por muchos años, ya la iglesia primera era totalmente pentecostal en ese sentido, había mucha manifestación del Espíritu. Cuando la iglesia, ¿cierto?, en el año 300 y algo se une con el Estado, esto poco a poco se va perdiendo y después llega una etapa en la iglesia, en la historia de la iglesia, que se conoce como la edad oscura de la iglesia, donde la iglesia cayó en una muerte espiritual y donde se perdieron, ¿cierto?, las manifestaciones del Espíritu, y después con la reforma en el 1500, ¿cierto?, empiezan a volver a la palabra. Pero después, mucho tiempo después, ¿cierto? Después de buscar la santidad, después de buscar la renovación espiritual, ¿cierto? Empezamos a ver manifestaciones del Espíritu recién después de muchos años, ¿ya? Después de mucho tiempo de que la iglesia había dejado de practicar esto. Entonces, mis queridos hermanos, nuestra tendencia por lo menos es eso, a un pentecostalismo clásico basado en la Escritura, en la palabra, respetando, obviamente, ¿cierto?, diversas manifestaciones del Espíritu que se pueden ver en otros lugares. Además, nosotros creemos, ¿cierto?, en el bautismo del Espíritu Santo, creemos y le decimos al hermano, busquen el bautismo del Espíritu, ¿ya?
Esto se evidencia en hablar en otras lenguas, se evidencia, mi hermano, en que coloquen las manos sobre el enfermo y se sanen, se evidencia la manifestación del Espíritu en que Dios te hable, ¿cierto? En sueños, te dé una palabra de profecía. Entonces, la evidencia inicial para nosotros como iglesia de Dios es hablar en otras lenguas, ¿ya? Pero también eh, nosotros, ¿cierto? Le decimos, hermanos, busquen del Espíritu Santo, busquen de la presencia del Espíritu, que Dios los toque, que Dios los llene con su Espíritu. Hay gente, mi hermano, que habla en lengua una vez, ¿cierto? Y después no habla más en lengua, ¿ya? Y bueno, eso está bien, porque quizás no tienen el don de hablar en lengua. Hay otros que tenemos el don de hablar en lengua y que si nos ponemos a orar vamos a hablar en lengua, ¿ya? Entonces, mis queridos hermanos, lo importante es buscar el bautismo del Espíritu, buscar la manifestación del Espíritu. Y de repente, como dijo un predicador, ¿cierto? Una de la manifestación más grande que uno tiene al Espíritu Santo, porque todo cristiano real y verdadero tiene el Espíritu Santo, ¿ya? Pero una de las manifestaciones más grandes de que uno tiene el Espíritu Santo en su vida no es quizás tanto a veces hablar en lengua, sino es la capacidad de refrenar nuestra lengua, ¿ya? Y también tener la evidencia del Espíritu Santo. La evidencia más grande no es tanto también hablar en lengua, que eso es la evidencia del bautismo del Espíritu, sino los frutos del Espíritu. Nosotros, hermanos, podemos hablar en lengua todo lo que queramos, ¿cierto? En nuestras oraciones, pero después si llegamos a la casa, decimos garabato, hablamos malas palabras, andamos hablando mal de los demás, andamos con chisme, andamos con pelea, nos enojamos, salen malas palabras, mi hermano, eso no demuestra que somos llenos del Espíritu, sino que nos falta mucho todavía por conocer, ¿cierto?, al Señor, por conocer al Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Así que, mis queridos hermanos, Jesús dijo, por los frutos los conoceréis, ¿ya? Así que creemos en la manifestación del Espíritu y este es el orden que propone nuestra iglesia, ¿cierto?, para nosotros en los cultos, en las reuniones. Que Dios te bendiga, mi querido hermano.